Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en el corazón de muchos, una confesión que ha dejado a medio mundo con la boca abierta y el alma un poco acelerada. Hablaremos de una de las parejas más icónicas del momento, o quizás una que fue una relación que traspasó la pantalla y se convirtió en un torbellino de emociones. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de esas palabras que han hecho tanto ruido. No puedo vivir sin Can Yaman, la confesión más íntima de Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a ir directo al grano, a ese sentimiento profundo que desató esta impactante declaración. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para apretar ese botón de suscripción y unirse a nuestra comunidad. Porque aquí, en este espacio, nos dedicamos a desmenuzar las historias que nos inspiran, nos conmueven y nos hacen sentir un poquito más cerca de esas figuras que tanto admiramos. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue sin duda uno de los romances que más capturó la atención del público turco y por supuesto del internacional. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, la química entre ellos era palpable, casi eléctrica. No era solo la ficción, los fans y la prensa no tardaron en percibir que algo más estaba sucediendo tras bambalinas. Las miradas cómplices, los gestos tiernos, las escapadas románticas que se filtraban en las redes sociales y todo apuntaba a un amor real, un amor que florecía al compás de sus exitosas carreras. Y fue en medio de este torbellino mediático, en medio de tantas especulaciones y titulares, que llegó la confesión que hoy nos ocupa, una declaración que se grabó a fuego en la memoria colectiva. Imaginen la escena. Demet, una actriz consolidada, carismática y querida por el público, se encuentra en un momento de su vida donde su relación con Can Yaman es el centro de atención. Las preguntas sobre su futuro juntos, sobre la profundidad de sus sentimientos, se sucedían en cada entrevista, en cada evento público. La presión mediática era inmensa, cada movimiento, cada palabra, era escrutada al milímetro. Y fue en uno de esos momentos de vulnerabilidad, de sinceridad absoluta, donde Demet Özdemir, con una franqueza que desarmó a muchos, pronunció las palabras que resonarían con fuerza y que se convertirían en el titular de innumerables artículos. No puedo vivir sin Can Yaman. Una frase tan sencilla, pero cargada de un peso emocional que trascendió fronteras. Pero, ¿qué hay realmente detrás de una frase tan potente? ¿Qué significa en el lenguaje del corazón decir, no puedo vivir sin alguien? Para mí estas palabras van mucho más allá de una simple expresión de amor romántico, aunque sin duda lo es y es su manifestación más pura. Son también una declaración de dependencia emocional, sí, pero entendida no como una debilidad, sino como la profunda interconexión que puede existir entre dos almas. Significa cómo una persona puede convertirse en un pilar fundamental en tu vida, en ese ancla que te mantiene firme en medio de las tormentas más turbulentas, en esa luz que ilumina tus días más oscuros y te da fuerzas para seguir adelante. Cuando alguien pronuncia con tal convicción, no puedo vivir sin ti, está diciendo, en esencia, que esa persona se ha vuelto indispensable para su bienestar, para su felicidad, para su propia existencia, para su sentido de ser. Es la constatación de que el otro se ha integrado de tal manera en tu universo que la idea de un mundo sin su presencia se vuelve inimaginable, desprovisto de color, de sentido. Y en el caso de Demet y Can, todo parecía indicar que esa conexión era increíblemente profunda y recíproca. Ambos eran jóvenes, talentosos, exitosos, con carreras en ascenso meteórico. Compartir ese viaje vertiginoso, ese torbellino de fama y reconocimiento con alguien que te entiende desde el alma, que te apoya incondicionalmente, que comparte tus sueños más ambiciosos y tus miedos más íntimos, es algo verdaderamente especial. Y parece que eso es exactamente lo que encontraron el uno en el otro. La serie Erkencikus no solo les catapultó a la fama mundial, sino que también los unió de una manera inquebrantable, al menos en ese momento de sus vidas. El personaje de Sanem Aydin, interpretado con una dulzura y naturalidad que cautivaron al público por Demet, y el carismático y apasionado Can Divit, encarnado por Can Yaman, se enamoraron en pantalla de una forma tan creíble, tan intensa, tan llena de pasión y ternura, que los espectadores no solo se sentían parte de su historia, sino que anhelaban vivir un amor similar. Y esa magia, esa química que trascendía la ficción, traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones. Pensemos en lo que implica para un actor, para una figura pública, vivir un romance tan expuesto. La presión mediática es una constante, las cámaras sí. En prepresentes, los flashes que no perdonan, los rumores que a veces distorsionan la realidad hasta hacerla irreconocible.
En medio de todo ese escrutinio, de esa exposición casi brutal, que Demet se atreviera a hacer una confesión tan íntima, tan personal, tan vulnerable, nos dice mucho, muchísimo, de la magnitud de sus sentimientos. No se trataba de un capricho pasajero, no era un romance de portada para alimentar titulares. Era algo que sentía en lo más profundo de su ser, algo que la impulsaba a expresar una necesidad vital, una dependencia emocional que iba mucho más allá de lo superficial, una conexión que se había convertido en la esencia de su felicidad. La frase "no puedo vivir sin" puede sonar dramática, incluso melodramática para algunos, pero en el contexto de una relación amorosa profunda y sincera, refleja la idea de que esa persona se ha convertido en una parte integral de tu felicidad y, lo que es más importante, de tu identidad. Significa que tu mundo, tu perspectiva, tu bienestar emocional, giran en torno a ella, que su presencia te da una fuerza vital que te impulsa, que su ausencia, por el contrario, te deja un vacío inmenso, una sensación de incompletitud. Y esto no es necesariamente algo negativo, no tiene por qué interpretarse como una debilidad. Al contrario, es una muestra de la intensidad del vínculo, de cómo dos almas pueden conectarse de una manera tan profunda y significativa que la idea de separarse, de no tener a esa persona a tu lado, se vuelve simplemente inimaginable. Es el eco de un amor que te ha encontrado, que te ha completado y que te ha hecho ver la vida con otros ojos. Can Yaman, por su parte, también demostró en muchas ocasiones la admiración, el respeto y el cariño profundo que sentía por Demet. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas juntos, sus miradas cómplices durante entrevistas, siempre transmitían esa conexión especial, esa complicidad que iba más allá de la actuación. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, celebraban los éxitos del otro como si fueran propios, y parecían disfrutar genuinamente de la compañía mutua, no solo como compañeros de trabajo, sino como pareja, como confidentes, como compañeros de vida. Y eso, amigos, es lo que el público, los fans, anhelan ver, esa autenticidad, esa conexión genuina que hace que una pareja se convierta en un referente, en un símbolo de amor verdadero y duradero, en un sueño que todos quisiéramos alcanzar. Sin embargo, como en todas las historias, la vida real, la vida de las celebridades, tiene sus giros inesperados, sus altibajos, sus capítulos que a veces nos sorprenden. Aunque la confesión de Demet Özdemir resonó con una fuerza arrolladora y nos hizo creer, a muchos de nosotros, en un amor eterno, la realidad es que a veces las cosas cambian. Los caminos pueden separarse, los sentimientos evolucionan, las circunstancias de la vida nos llevan por derroteros diferentes, y lo que un día fue un rotundo "no puedo vivir sin ti", al cabo del tiempo puede transformarse en un doloroso pero necesario "he aprendido a vivir sin ti". Y eso, aunque pueda ser difícil de aceptar, también es parte intrínseca de la vida, una parte a veces dolorosa, sí, pero necesaria para el crecimiento personal y la madurez emocional. Pero volviendo a ese momento cumbre, a ese instante en el que Demet Özdemir se sinceró ante el mundo y declaró su amor de esa manera tan intensa, tan visceral, fue un momento verdaderamente poderoso. Nos permitió como público asomarnos a un pedacito de su corazón, a la vulnerabilidad que todos compartimos, sin importar cuán famosos o exitosos seamos. Nos recordó de manera conmovedora que al final del día, todos somos seres humanos con la profunda necesidad de amar y ser amados, con la imperiosa necesidad de sentirnos conectados a alguien que haga nuestra vida más plena, más significativa, más valiosa. Y es precisamente esa conexión, esa sensación visceral de que alguien es vital para tu existencia, lo que creo que Demet quería transmitir con esas palabras. No era solo la pasión efímera del momento, era la constatación profunda y sincera de que Can Yaman se había convertido en una pieza clave, en un engranaje esencial, en el puzzle de su vida. Imaginen la sensación de seguridad, de plenitud, de paz interior que se experimenta al encontrar a esa persona que te completa, que te entiende sin necesidad de palabras, que te impulsa a ser mejor persona cada día, que te inspira a alcanzar tus metas. Eso es lo que esa frase "no puedo vivir sin Can Yaman" evoca para mí, estoy seguro, para muchos de ustedes también. Es la expresión máxima de un amor que te ha transformado, que te ha hecho sentir que la vida sin esa persona sería incompleta, gris, vacía, carente de ese brillo especial que solo el amor verdadero puede aportar. La importancia de estas confesiones íntimas, de estos momentos de vulnerabilidad compartida, en el mundo del entretenimiento es innegable. Nos permiten humanizar a nuestras estrellas, verlos no solo como personajes perfectos en una pantalla de cine o televisión, sino como personas reales con emociones complejas, miedos profundos y deseos sinceros.
Y cuando esa vulnerabilidad se manifiesta a través de palabras tan potentes y cargadas de sentimiento, el impacto en el público es enorme. Nos identificamos con sus experiencias, suspiramos al recordar nuestros propios amores intensos, fantaseamos con encontrar un amor así, un amor que te haga sentir que la vida sin esa persona es sencillamente inimaginable. Ahora, para aquellos que siguen de cerca la vida de Demet Özdemir y Can Yaman, saben que los caminos de ambos han tomado rumbos diferentes desde aquel momento de efervescencia y pasión. Las vidas continúan, las relaciones evolucionan, y lo que un día fue una unión indisoluble, puede convertirse en un hermoso recuerdo. Pero la fuerza de esa confesión, la intensidad de ese sentimiento que Demet compartió con tanta valentía, ha quedado grabada en la memoria de muchos como un testimonio de la potencia del amor, de cómo puede transformar vidas, de cómo puede llevar a las personas a expresar sus sentimientos más profundos de la manera más impactante y memorable. Y es que, en el fondo, ¿quién no ha sentido alguna vez la necesidad imperiosa de decir algo así? ¿Quién no ha mirado a alguien y ha pensado, con el corazón latiendo desbocado, mi vida no sería la misma sin ti? Es esa sensación profunda de que esa persona se ha convertido en parte intrínseca de ti, en ese hilo invisible que te une a algo más grande, a algo que le da sentido a tu existencia, a ese amor que te hace sentir vivo y completo. Así que cuando Demet Özdemir dijo no puedo vivir sin Can Yaman, no solo estaba declarando su amor, estaba expresando una verdad muy profunda y universal sobre la conexión humana, sobre la importancia vital de tener a alguien que ilumine nuestro camino, que nos dé fuerzas, que nos haga sentir que no estamos solos en este viaje. Fue una confesión íntima que resonó con la universalidad del amor y la dependencia emocional, un eco que estoy seguro, sigue resonando en los corazones de muchos, y que nos invita a reflexionar sobre la trascendencia de las relaciones humanas en nuestras vidas. Hemos recorrido juntos el significado detrás de esas palabras impactantes, la química innegable que existía entre Demet Özdemir y Can Yaman, y la importancia de las confesiones íntimas en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de uno de los romances que más nos cautivó y que nos dejó una huella imborrable. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa para ustedes la frase «no puedo vivir sin alguien»? ¿Han sentido alguna vez algo así? ¿Esa conexión profunda que se plasma en palabras tan contundentes? ¿Creen que es una expresión de amor verdadero o de dependencia? Déjenme sus opiniones, sus experiencias, sus reflexiones en la sección de comentarios, los leo con mucho interés y respeto. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y emotivo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos inspiran y nos conmueven. Un abrazo enorme para todos.